mi pantalla. Bueno, entonces nosotros en la última clase, la del martes, empezamos a ver este tema de estructuras selectivas. Recuerden que este tema está enmarcado dentro de tres grandes estructuras o grupos de estructuras que hay en programación. Y no me refiero a Visual Basic, es en general, ¿cierto? Van a haber estructuras, las primeras que vimos, que eran las estructuras secuenciales. ¿Sí? Están estas selectivas, que son las que nos van a ocupar hoy. Y por último están las iterativas, que estas pues las vamos a ver posteriormente. Entonces, miren que le estamos dando como un orden a lo que estamos viendo. Ya vimos estas secuenciales, vimos que son estructuras que se ejecutan de arriba hacia abajo, sin saltarnos nada, sin devolvernos. Ya en las estructuras selectivas son estructuras que nos van a permitir tomar decisiones. Y eso ya habíamos empezado a discutirlo desde la clase pasada, que habíamos hecho incluso un ejercicio. Vimos estas dos porciones de código, de pseudocódigo y diagrama de flujo, de específicamente la implementación de la estructura selectiva. Y trabajamos con este algoritmo para determinar cuál de dos valores proporcionados es el mayor. Eso lo representamos en pseudocódigo, hicimos el diagrama de flujo también y lo hicimos también en Visual. Lo logramos completar en Visual y vimos esa estructura, if then. Esta otra select case no la hemos visto aún, pero pues hoy, antes de seguir haciendo ejercicios, vamos a hablar un poquito de la teoría, un poquito más, para complementar cómo puedo yo crear este tipo de estructuras. Y ya después, pues si nos lanzamos a hacer ejercicios y ejercicios. Esa es la idea del día de hoy. Entonces, cuando hablamos de construir una estructura selectiva, necesariamente vamos a tener que pensar en las expresiones relacionales. Esas expresiones relacionales van a ser las condiciones lógicas que pongamos dentro de la estructura. Por decir, y yéndonos ya al código, nosotros escribimos if. Acá viene una condición lógica. Y luego escribimos then. Esto que está aquí, en la rayita, pues podrá ser, por ejemplo, una expresión relacional. Ya vamos a ver que aparte de expresiones relacionales existen otros tipos de condiciones lógicas. Entonces, ¿cómo así que una expresión relacional? Una expresión relacional es la que pues básicamente nos permite comparar dos o más valores. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, en esta parte, A es mayor que B. Y ahí A y B serán los operandos y el operador relacional será el mayor que. Miren que una característica de estas expresiones relacionales es que producen un valor lógico. Esto puede ser verdadero o falso, nada más. Esta expresión en conjunto, yo no le puedo asignar un valor diferente a verdadero o falso. Yo le puedo decir A mayor que B. Eso es 5. Pues no tiene ningún sentido, ¿cierto? A mayor que B, o es verdad o no lo es. Es verdadero o es falso. Entonces, esa es una de las características de las expresiones que vamos a utilizar acá entre el if y el then. Pero yo no necesariamente lo puedo hacer así. Yo puedo comparar, por ejemplo, si A es menor que un número, cualquiera. Aquí eran dos variables, aquí es una variable con una constante. O incluso con una operación. Yo puedo decir si A es igual a 2 más 5 a la 3. También lo puedo hacer. Entonces son diferentes formas de expresar esas
relaciones acá. ¿Qué tipos de operadores podemos utilizar? Aquí podemos utilizar, por ejemplo, mayor que, menor que, igual, pero existen otros también. Vamos a ver aquí qué tipo de operadores existen. Miren la forma tan particular en la que vamos a expresar el diferente. Miren que el símbolo de diferente no es así, el símbolo de diferente en matemáticas es así. Pero pues como no tenemos una tecla para escribir este símbolo fácilmente, en Visual Basic lo escribimos así. En cada lenguaje de programación manejan casi que los mismos, la misma terminología. Ustedes van, por ejemplo, a cualquier otro software o lenguaje de programación, el mayor que es igual, el mayor o igual es de esta misma manera. Todos son iguales, excepto este. Este, en cada lenguaje de programación, lo expresan de formas diferentes. Por ejemplo, en MATLAB no es así. En MATLAB, por ejemplo, es así la virguliña y luego el igual. Así es que dicen que es diferente. Y ya en cada lenguaje de programación, pues existirá una forma. En Visual Basic, el diferente lo vamos a escribir así. Menor que, mayor que, ¿cierto? Y ya el resto sí son muy parecidos. Pues obviamente con las particularidades de que este par de símbolos pues representarán, pero no con este, representará el mayor que y este pues representará el menor que, ¿cierto? Sino que este símbolo como tal del mayor que y menor que pues no están. Entonces lo escribimos por separado, mayor, igual, menor o igual, ¿cierto? Entonces, con esto podemos nosotros construir las expresiones relacionales que queramos. Podemos comparar dos valores o tres valores, etcétera, etcétera. Pero digamos que esta no es la única forma de hacerlo. Yo puedo juntar varias expresiones relacionales para generar condiciones lógicas más elaboradas, porque una expresión relacional es la comparación muy rápida entre dos valores, ¿cierto? Entonces, si yo quiero generar condiciones lógicas más elaboradas que una expresión relacional, pues utilizaré ya expresiones lógicas y en esas expresiones lógicas podemos utilizar estos otros operadores, la conjunción, la disyunción y la negación. Entonces yo puedo construir eh, expresiones lógicas como esta. Por ejemplo, yo voy a decir que si A está entre 5 y 20. Entonces, matemáticamente, miren que uno para expresar esa condición que A está entre 5 y 20, uno diría A, así sería matemáticamente. Y eso está bien expresado. Ahora, en Visual o en cualquier lenguaje de programación no lo podemos expresar así, porque no lo va a reconocer. Nosotros debemos dar cada intervalo por separado o cada expresión relacional por separado. Nosotros vamos a decir, si A es mayor o igual a 5 y, miren que aquí estamos utilizando la conjunción y A menor o igual a 20. Entonces miren que con este y, con este and, que es y en inglés, puedo expresar esto mismo que era matemáticamente, pero ya como una condición lógica que puede ir entre el if y el then. Entonces, miren que con el and, esta condición lógica and es verdadera solamente cuando las dos, eh, digamos, sus dos componentes son verdaderos. Y uno puede construir una tabla de verdad. No, digamos, si este es, por ejemplo, n, la expresión n, y esta es la expresión m, si uno construye la tabla de verdad, n, m, entonces uno dice que este es verdadero, verdadero, falso, falso, y este sería verdadero, falso,
escribí una I en lugar de una F, muy bonito yo ahí. Y verdadero, falso. Si nosotros queremos ver entonces N y M, si este es verdadero, verdadero, entonces es verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Lo que estoy escribiendo es falso. Y aquí, falso, falso, falso. Y sigo con las S. Aquí, entonces, miren que si yo construyo la tabla de verdad para dos proposiciones cualquiera, con la conjunción, que es el AND, solamente es verdadera si las dos son verdaderas. Entonces aquí, para que esto sea verdadero, quiere decir que A es mayor o igual a 5 y a su vez A es menor o igual a 20. ¿Esto qué va a significar? Que A está entre 5 y 20, ¿cierto? Necesariamente. Y ustedes pueden llegar a esa conclusión. Entonces, así es matemáticamente, así es como lo expresaríamos en Visual Basic, ¿cierto? De esa manera. Y así podemos utilizar, por ejemplo, la negación o la disyunción en un contexto particular cualquiera. ¿De qué va a depender de cómo va a quedar mi condición lógica o mi expresión lógica acá? Depende del problema que me estén planteando en particular. Pero eso ya lo vamos a ver con más calma y con más ejemplos, puntualmente ya yéndonos a Visual, construyendo el código y ejecutándolo para que lo entendamos mucho mejor. Entonces miren que esta expresión lógica que yo puedo tener aquí entre el if y el then puede ser muy grande, muy grande, tan grande como el problema lo requiera. Ahora, pensemos en otro ejemplo. Supongamos que yo quiero expresar esta condición lógica. A y B o C y D. Automáticamente el cerebro tiende a formar una más curiosa. Digamos que yo tengo esto, A y B o C y D. Digamos, por cualquier razón en un contexto me sale que tengo que cumplir con esto. A y B, y aquí sería, para no mezclar las notaciones, o C y D. Esto es notación de conjuntos. No sé si recuerdan que el AND, el I, se expresa en conjuntos con este símbolo. Digamos, el O se expresa con este símbolo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos I y tenemos el O. Entonces esto, para expresarlo en Visual, sería simplemente cambiar los símbolos por los que corresponden. A and B, digamos, lo podemos cerrar, por C and D. Y ya estaría. Miren que la traducción es muy literal. Pasar los símbolos que tenemos aquí, matemáticos, a las expresiones que necesitamos. ¿Cierto? Ya ahorita en algunos ejercicios pues vamos a tener la oportunidad de crear esas condiciones lógicas, esas expresiones lógicas nosotros mismos y vamos a ver pues que si nos apegamos a la lógica no va a haber ningún problema en desarrollarlas, ¿cierto? Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, Tratando de profe. procesar bien. Bien, listo. Sí, esto es de procesarlo y yo creo que la mejor forma de procesarlo es haciendo ejercicios. Y digamos que en eso sí vamos a ocupar bastante tiempo de la clase haciendo y haciendo ejercicios para que volvamos esto más práctico, porque eso así en teoría, digamos que ya hay veces uno se pierde un poquito. Reforcemos esta idea. Una variable lógica o una expresión lógica solamente puede tener dos valores, falso y verdadero, nada más, nada más, ¿cierto? Solamente falso y verdadero. Y en Visual
hay un tipo de variable que es específico para eso, y es el tipo boolean. Yo puedo definir, por ejemplo, una variable, yo digo dim a as, estoy mal, boolean. Cuando yo digo esto, que una variable es de tipo booleano, boolean, quiere decir que esta A solamente me va a admitir dos valores, falso y verdadero. En Visual, ¿cómo es eso de falso y verdadero? Será true, verdadero, y false, falso, ¿cierto? Porque recuerden que esos lenguajes están escritos en inglés y en la mayoría de lenguajes de programación pues será así. Uno no va a encontrar que uno pueda escribir A igual a verdadero o A igual a falso, no, es true de verdadero y false de falso porque pues está escrito en inglés, ¿cierto? Ahí mismo. Entonces ese true es verdadero y false es falso. Y esa variable tipo boolean nosotros eventualmente la necesitaremos crear cuando necesitemos guardar un resultado que sea de tipo booleano, que puede llegar a ser el caso, ¿cierto? No siempre va a ser necesario declarar la variable en ese caso porque pues uno puede poner la expresión lógica directamente en el if. Ya después vamos a ver cómo es eso. Y entonces vamos a poner en práctica lo que tenemos ahí aprendido. Entonces, escribamos este procedimiento que lea un número y escriba si el número está, si es menor que 1000, si está entre 1000 y 2000 y si es mayor que 2000. Y que nos saque un MSG box, diga su número es menor que 1000. O otro que diga su número está entre 1000 y 2000. Dime, sí. Profesor, qué pena, buenos días. ¿Me pueden hacer el favor de retroceder un momento? Sí, claro. Ahí está. Listo, profe, gracias. Con gusto. ¿Ves? Este es el enunciado de un ejercicio muy sencillo, pero que nos va a ayudar a poner en práctica eso que estamos discutiendo. Entonces, primer paso, definir el problema. Ahí está definido. Segundo paso, analizar el problema. Es ser consciente de que entiendo el ejercicio. Si hay algo que no entiendo, es mejor detenerme y preguntar bien qué es lo que está pasando, cómo interpreto esto, cómo interpreto aquello. Una vez ya tenga bien definido el problema, que lo entiendo, al menos en mi cabeza ya sé que lo que hay que hacer, así no sepa cómo escribirlo en visual, eso no es otra cosa, pero que lo tenga bien definido. Entonces, aquí básicamente lo que necesitamos es encasillar ese número, que es menor que 1000, que está entre 1000 y 2000, y si es mayor que 2000. Entonces vamos a tener tres intervalos para el número. Digamos que ese número lo vamos a llamar n. Voy a escribir mejor con este color. Tenemos un número n. ¿Cómo expresaríamos esta condición lógica? Escriba si un número es menor que 1000. ¿Cómo pondríamos esa condición? Solamente la condición. Sería algo como esto, ¿cierto? Ahí ya está. ¿Cómo expresaríamos esta condición? Número está entre 1000 y 2000. Tiene que Matemáticamente. ver con un condicional, ¿Y cómo sería? como si es mayor, perdón, tiene que ver con un OR, si es mayor que 100 y menor que 2000. Ve un AND. Exactamente. Entonces vamos a escribirlo por acá. Sería que n tiene que ser, si está entre 1000 y 2000, entonces tiene que ser mayor o igual a 1000. And esa misma n tiene que ser menor o igual que 2000. ¿Cierto? Esa sería la condición lógica. Obviamente, pues, estos van a estar expresados, si lo hacemos directamente en Visual, sería mayor o igual, y ese sería menor o igual, ¿cierto?
así tal cual. Y que sea mayor que 2000, pues básicamente será que tal cual n mayor que 2000. Entonces, estas son nuestras tres expresiones lógicas. ¿Cierto? Pero miren que hay algunas que quedan implícitas. Vamos a ver por qué. Si nosotros miramos en el código, lo primero que preguntaría sería if n menor que 1000, ¿cierto? Entonces, then. Entonces aquí sacaría un MSGbox que diga pues que el número es menor que 1000. Menor que 1000. Voy a simplificar aquí así. Ya después lo escribimos bien cuando lo vayamos a escribir. Entonces, ya esta condición quedaría satisfecha. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos para incorporar estas dos en un solo if? Vamos a hacerlo en un solo if. Entonces, aquí utilizamos la palabra else if, pegadito. ¿Cierto? Esta viene pegada, la voy a hacer más junta para que no parezca que viene separada. Else if. Y aquí pondría esa condición. N mayor o igual a 1000 and n menor o igual que 2000. Y aquí entonces viene como que por tipo aquí vendría then. Y aquí sacaría el MSGbox. Entre 1000 y 2000. Y aquí pondría yo un else. Y pondría el MSGbox directamente. Mayor de 2000. Miren que para esta última condición lógica, yo no tengo que escribir esto. Y ahí tenemos que pensar por qué. Miren, si yo pongo en una recta numérica estos límites, pongo por ejemplo aquí 1000 y aquí 2000. Entonces solo hay tres posibilidades para ese número. O que caiga en ese intervalo, lo voy a señalar por ejemplo en amarillo, o que caiga en el intervalo amarillo, o que caiga en el intervalo verde, o que caiga en el intervalo azul, ¿cierto? Solamente hay esas tres posibilidades, en este caso en particular. Entonces, si yo pregunto si el número es Profe, dime, sí, profe, qué pena, una compañera escribió algo en el chat. ¿qué dice? Es que tiene que verlo para entenderlo. Ah, ya, espérame, ya lo voy a mirar. No se puede. No, Estefa, ese visual no lo entiende. Hay que separarle cada una de las condiciones por separado. Ahí en ese caso hay que escribir que n sea mayor o igual a 1000 and que n sea menor o igual que 2000. Explícitamente hay que darle las dos condiciones por separado. Y por eso hacemos la aclaración, ¿cierto? Porque si, o sea, desde la lógica de uno diría sí, porque matemáticamente uno lo expresa de esa manera, pero en visual no se puede, no se puede, ¿cierto? Entonces es como hacer la traducción de lo que es la lógica o cómo se escribe matemáticamente y luego pues cómo se hace en visual, ¿cierto? Entonces acá volviendo a este asunto de un número que puede caer en tres intervalos, y si yo pregunto primero, ¿es menor que 1000? Entro acá, digamos que el número sea 5000, el número es 5000. Entonces, ¿n es menor que 1000? No, entonces este intervalo queda descartado. Luego, n mayor que 1000 y n menor que 2000 tampoco, queda descartado. ¿Cuál es el único intervalo donde él puede estar? Sabiendo que ya descartamos los dos primeros. O sea, por descarte, el número tiene que ser mayor que 2000.
necesariamente. Entonces miren que esta condición aquí ya no es necesario explicitarla, o sea, decir explícitamente que n es mayor que 2000, no, ¿para qué? Porque si el número no es menor que 1000 y tampoco está entre 1000 y 2000, obligatoriamente ese número tiene que ser mayor que 2000. Obviamente si es un número, ¿cierto? No estamos utilizando aquí pensamiento lateral ni nada de eso, estamos asumiendo que n es un número real. Entonces, con estas dos primeras, descarto yo los primeros dos intervalos. Si no es menor que 1000 y no está entre 1000 y 2000, pues obligatoriamente tendrá que ser mayor que 2000. Entonces, por eso aquí en el else, miren que el else no tiene la condición lógica de n mayor que 2000. Esa no está, porque es por defecto. O sea, si no se cumplen las anteriores, esa necesariamente es la que se tiene que cumplir. Si a uno le dicen, por ejemplo, usted puede escoger entre tres colores de camisetas. Hay camisetas amarillas, verdes o azules. Entonces usted dice, a mí no me gusta la amarilla ni la verde. Entonces, ¿cuál camiseta le van a dar? La azul, ¿cierto? Es exactamente la misma lógica. Y miren que yo no dije que me gustaba la azul, dije que no me gustaba la amarilla y la verde. Pero como conclusión a eso, uno sabe que lo que le gusta es la azul. Es lo mismo acá. Si yo descarto los dos primeros intervalos, pues necesariamente el número tiene que estar en el último y por lo tanto, pues no lo hago explícito acá. Y eso mismo lo vamos a hacer en Visual. Entonces vamos a ir a Visual. Me cuentan si ya puedo borrar esto, por favor. Que eso ahí quedó pues un garabato que casi ni se entiende, pero en Visual vamos a escribirlo bien bonito. Muy bien, entonces vamos a abrir un archivo de Excel por acá. Y vamos a ir a Visual. Vamos a insertar un módulo. Lo vamos a escribir por acá. Voy a escribir sub número. Y arrancamos, ¿cierto? Miren que al inicio, cuando le hablábamos de que un algoritmo siempre debe tener un inicio y un fin, a nosotros nos parecía como muy bobo, pues hay que escribir inicio y hay que escribir fin. Pues se sobreentiende que si no hay más pasos es fin y que si es el primer paso es porque es el inicio. Y ya aquí ya nos hemos acostumbrado a que en los lenguajes de programación ellos necesitan saber dónde es el inicio y dónde es el fin y siempre son estas dos líneas de código. La primera y la última son inicio y fin, ¿cierto? Ya no nos parece pues como tan descabellado que un pseudocódigo y un diagrama de flujo tengan inicio y tengan fin. Entonces voy a definir a n as, por ejemplo, double, digamos que puede ser incluso un número decimal. Luego leamos ese n. Un número real. Y luego ya vamos a hacer la comparación. Es inicio, leer n, estas dos líneas de código serían leer n. Y ahora la comparación, tal cual no la hemos imaginado. Vamos a decir, if n es menor que 1000, then en un MSGBox vamos a escribir que el número es menor que 1000. Aquí, else if n mayor o igual a 1000 and n menor o igual a 2000, then. Miren cómo queda aquí la primera y la segunda condición. Yo acá esta condición la hubiese podido simplificar un poquito.
y la voy a escribir aquí en texto y ustedes me van a decir si esta condición que está acá es equivalente a la que voy a escribir. Esta es equivalente a escribir esto. N menor o igual a 2000. Eso que está encerrado en azul es lo mismo que decir n menor o igual a 2000. Para este contexto en particular. Y ya ustedes estarán pensando, ¿y por qué? ¿Cómo así? O sea, no es lo mismo. No es lo mismo que un número sea menor que 2000 a que un número esté entre 1000 y 2000. O sea, no es lo mismo. Pero vamos a ver en el contexto por qué les digo que es lo mismo. Imagínense lo siguiente. Nosotros volvemos a la recta y tenemos los dos números, 1000 y 2000 por acá. Entonces volvemos a los mismos intervalos. Tenemos el intervalo amarillo, tenemos el intervalo verde y tenemos el intervalo azul. Cada uno tiene su significado. El amarillo es menor que 1000, el verde entre 1000 y 2000 y el azul mayor que 2000. Entonces, ¿qué estoy preguntando yo con esta primera condición? Pregunto si el número es menor que 1000. Entonces, puede ser que el número sea menor que 1000. Supongamos que el número, que n, sea igual a 1700. Entonces, ¿qué va a pasar cuando él llegue a esta condición lógica? ¿Será que n es menor que 1000? Eso evaluará falso, porque n es 1700, ¿cierto? Si n es 1700, n no es menor que 1000. Entonces, esta línea de código no la vamos a saltar. Aquí no va a entrar. Entonces, eso implicaría para nuestra lógica que este intervalo queda descartado. Ahora, con esta condición lógica que tenemos acá, yo estoy preguntando explícitamente si el número es mayor o igual a 1000 o si el número es menor que 2000. Pero con esta condición lógica que voy a escribir acá, n menor o igual a 2000, ¿qué estoy preguntando? Que si el número está de aquí hacia abajo, ¿cierto? Pero yo ya descarté el intervalo desde menos infinito hasta 1000. Ya lo descarté. ¿Cuándo? Con esta condición lógica que n es menor que 1000 y n no es menor que 1000 porque es 1700. Entonces, si yo descarto el intervalo amarillo y pregunto esto, ¿cuál sería el recorrido de esta flecha? Sería el recorrido de esta flecha únicamente desde aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque el intervalo amarillo ya está descartado por esta condición lógica. Entonces miren que en este contexto es equivalente preguntar esto a preguntar esto. Si me siguen la idea o, o ahí de pronto hay algo más que aclarar. Profe, Dime si a mí no me queda muy claro. listo. Venga, miremoslo desde otra perspectiva. Sí, dime. Qué pena que te interrumpí. Porque si yo tomo, Espérame, yo cierro mi micrófono que yo creo que eso es lo que está generando la interrupción. Dale. porque si yo tomo un número menor o igual que 2000, puede tomar un número menor que 1000 y ahí no se puede, o sí. Te entiendo lo que estás planteando. Vamos a ponerlo acá en el contexto. Mira que si yo hubiera tomado, por ejemplo, n en lugar de 1700, un número menor que 1000, ¿cierto? Por ejemplo, 200. Entonces, este n igual a 200
no vendría a este intervalo, estaría en este, n menor que 1000. Entonces entraría a esta línea de código, al MSGBox y diría el número es menor que 1000 y ya, se termina el código. O sea que en el caso que el número sea menor que 1000, no entraría esta nunca se evaluaría. Entonces no importaría si es esta condición o esta. Al fin de cuentas no se va a evaluar si el número es menor que 1000, ¿cierto? Si el número es menor que 1000, entra esta. Y pues diría esto. Ahora, con eso queda cubierto el caso de que el número sea menor que 1000. Pero si el número no es menor que 1000, le voy a poner por ejemplo un 1 aquí es 1200, ya esta condición no va a entrar, porque ya el número no es menor que 1000, entraría la que sigue, porque él se va ejecutando de arriba hacia abajo, ¿cierto? Primero va a preguntar esta, si esta no se cumple, luego entra en esta, y así sucesivamente. Yo puedo tener tantos else if como quiera de aquí para abajo, antes del enif. Entonces él pregunta primero esta, si esta no se cumple, pues va a entrar a esta. Entonces yo ya cuando entro a esta es porque sé que la de arriba no se cumplió. Eso es un prerequisito, porque él va ejecutando de arriba hacia abajo. Entonces, si esta condición lógica de arriba no se cumplió, yo ya sé que mi número no es menor que 1000. Entonces ahí volvemos a la misma situación. Si mi número no es menor que 1000, entonces yo estoy descartando todo este intervalo. Todo este intervalo queda descartado automáticamente, porque esta condición no se cumplió. Quiere decir que mi número ya no puede ser menor que 1000 cuando entro acá. Y si yo entro acá y pregunto que si mi número es mayor que 1000, prácticamente estoy redundando, porque yo ya sé que si la condición de arriba no se cumplió, es porque mi número es mayor o igual a 1000. Porque si un número no es menor o igual a 1000, tiene que ser mayor o igual a 1000. Entonces, esta condición que tenemos aquí, esta primerita, es redundante. Pero yo sé que hay veces uno, para garantizar o asegurarse de que el código quede bien, uno la pone. Pero yo quiero que noten que esta condición lógica es redundante en el sentido de que si el número no es menor que 1000, pues necesariamente tendrá que ser mayor o igual a 1000. Ya esta sí va porque va. Dime, sí. Ya lo entiendo, profe. Listo. Qué bien. Sí, aquí esto, digamos que si ustedes lo muestran de esta manera o de esta manera, eso está bueno porque finalmente lo que necesitamos es que el algoritmo funcione. Pero me gusta mostrarles esta forma de pensar para que ustedes pues la asimilen y la usen posteriormente. Porque queda el código más cortico escribiendo solo esto que escribiendo estas dos y utilizando un AND, ¿cierto? Pero bueno, vamos a dejarlo por el momento así como está. Y ustedes, si quieren, pueden ensayar quitando todo esto y se van a dar cuenta que va a dar exactamente lo mismo. Vamos a poner por aquí el MSGBox que diga el número está entre 1000 y 2000. Y aquí en el else, MSGBox, el número es mayor que 2000. Y aquí necesariamente tendremos que terminar el if que habíamos empezado. Entonces queda así. Miren que aquí al final yo no pongo else if n mayor que 2000. Lo podría hacer perfectamente y el código lo reconoce. Pero no es necesario. Por lo mismo, porque si el número no es menor que 1000 y no está entre 1000 y 2000, pues obligatoriamente, y es la última condición, pues necesariamente el número tiene que ser mayor que 2000, ¿cierto? Si ustedes quieren ser explícitos, pues lo ponen, pero pues no es necesario, ¿cierto? Entonces podrían poner aquí else if y else así, else if n mayor
que 2000. Ven. Igual el código le va a funcionar. Else if n mayor que 2000, ven. Y eso es ser muy explícito. Pero vuelvo y repito, esta parte no es necesaria. Eso que está señalado en azul lo puedo borrar, igual el código va a funcionar exactamente igual. Entonces, ahí tenemos un ejemplo un poquito más largo de cómo utilizar esta estructura if y then. Vamos que esta palabra la habíamos visto en la clase pasada, pero hoy ya la hemos reforzado para qué se usa. El else if se usa para seguir agregando condiciones lógicas dentro del mismo if tal cosa luego. Else if y pongo otra condición. Miren que el else if siempre también viene con su then al final, igual que el if then. El if también trae then. Ya el else, esta es la condición por defecto, es decir, por descarte. Si ninguna de las anteriores se cumple, entonces hago esto. Y este else siempre viene de último. Viene de último después de que ya ninguna de las condiciones anteriores se haya cumplido. Y ya aquí puedo tener tantos else if como quiero. Yo puedo escribir else if, otro else if, otro else if, otro, todos los que quiera. Y al final va a ir por defecto el else. Es, si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, ninguna, entonces hago esto. Y ahí está. Entonces vamos a ejecutarlo y ver si funciona. Y si tienen alguna pregunta, pues la resolvemos en este momento, ¿cierto? Entonces voy a ingresar, por ejemplo, 1200. Entonces me dice que el número está entre 1000 y 2000. Muy bien, voy a ingresar 200. El número es menor que 1000. Voy a ingresar 3500. El número mayor que 2000. Voy a ingresar 2000. Esos números críticos es bueno ingresarlos para ver si, porque si uno olvida poner aquí el igual, el 2000 no estaría en ninguna parte. Bueno, o el 2000 estaría en esta última. Y decir que 2000 es un número mayor que 2000 sería falso, ¿cierto? Vamos a ver. Está entre 1000 y 2000, sí, porque pusimos el igual también aquí, menor o igual a 2000. Lo mismo que con el 1000, vamos a ver. El 1000 está entre 1000 y 2000, no es menor que 1000, ¿cierto? Muy bien. Estos límites de las condiciones es importante que los tengan en cuenta. Si es menor o igual o solamente menor, aquí lo mismo, si es menor o igual o solamente menor. Profe, Dime, o sea que por ejemplo ahí usted nos estaba diciendo, ¿cómo me repito, por favor? sí, usted nos estaba diciendo que el else siempre va de último, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo a él se le agrega esa parte que usted le dijo que no es necesaria, o sea, el else if, dijo que no pasaba nada, no importa que de pronto de último no tenga un else. No importa, el else va de último como condición por descarte, pero es opcional. Si yo quiero, no le pongo el else. En el caso de que no lo necesite, no es necesario. Bueno, profe, y otra preguntita. Nosotros en el ejemplo pasado utilizamos solo if then y luego el else. O sea que ese else if es como cuando tiene más condicionales. Efectivamente, cuando no es una cosa de esto o esto, digamos, tengo solamente dos opciones. Cuando tengo más de dos opciones, como en este caso que tenemos tres intervalos, entonces el else if es el que nos ayuda con eso. Que sea eh, o este intervalo, o este, o este. Si solamente tengo dos opciones, esta o esta, dos, entonces no es necesario el else if, solamente el else, porque sería if tal condición, entonces esto. De lo contrario, else, lo otro. No necesitaría el else if. El else if es cuando tengo más
de dos opciones. Tengo 3, 4, 5 o N opciones, ¿cierto? Listo, profe, gracias. Con gusto, Luis. Profe, yo quería resaltar que es muy curioso cuando uno no le pone el igual, porque literalmente el número no queda como entre las opciones. Entonces se vale. Por ejemplo, yo no lo había puesto y cuando puse el 1000 me dijo que era mayor de 2000, pues porque como no estaba dentro de ninguna, entonces iba al resto. Claro, sí, estos límites es bueno tenerlos muy claros y eso sale del enunciado del ejercicio. Si a mí me dicen, por ejemplo, que me dicen que un número está entre 1000 y 2000, es porque los intervalos están incluidos, ¿cierto? Y ahí sí hay que leer muy bien los enunciados de los ejercicios. Si a mí me dicen, por ejemplo, estoy escogiendo un equipo y yo tengo que decir que ese equipo debe tener un volumen, una capacidad de almacenamiento de volumen de por lo menos 100 litros. Yo sé que eso es un mayor o igual. Por lo menos 100 litros es mayor o igual a 100 litros. Si a mí me dicen, debe tener una capacidad mayor a 100 litros, entonces ya no viene el igual, ¿cierto? Ahí con el idioma y la traducción matemática debemos ser cuidadosos, ¿cierto? O me dicen, vea, eh, el tamaño del equipo debe ser como máximo 10 metros. Entonces yo sé que es menor o igual a 10 metros, ¿cierto? Ya con el lenguaje uno puede interpretar cuándo es mayor o igual, o solamente mayor, o cuándo es solamente menor, o menor o igual. Pero estos límites siempre es bueno que los comprueben. Cuando ustedes tengan un algoritmo y tengan estos límites, eso siempre va a ser un parámetro de prueba. En este caso, ingresar el 1000, ingresar el 2000, porque con eso, justamente aquí es donde pueden ocurrir la mayoría de los errores. Como dice Juan, si yo acá no le pongo el igual e intento con el 1000, miren lo que va a pasar. Me dice que el número es mayor que 2000, sabiendo que era 1000. Y es que, claro, si nosotros vamos y miramos el enunciado, si acá 1000 es menor que 1000, no. 1000 está en ese intervalo, tampoco, porque miren que no está al igual. Entonces, si no se cumple esta condición, ni esta se va para el else y lo tira para acá, que el número es mayor que 2000, lo cual es una mentira. Y solamente es con el 1000, porque miren que si yo ingreso 1001, sí me funciona. Entonces, si yo no ensayo esos valores, pareciera que el algoritmo está muy bien. Ingreso 1300, me funciona también. Todo muy bien, excepto para el 1000, porque se me olvidó poner el igual. Entonces, esos límites aquí de los intervalos siempre es bueno evaluarlos porque ahí posiblemente es donde el algoritmo va a tener la debilidad. Entonces ahí yo entro, lo evalúo, si me está dando, no me está dando y corrijo de ser necesario, ¿cierto? Gracias, Juan, por hacernos notar esto también. Muy bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se entiende este ejercicio entonces? Sí, profe. Listo. Miren que aquí Sí, profe. es otra forma de hacerlo. Dime, sí. Y me faltó el igual. No, igual. Exacto, para que lo tengan en cuenta. Precisamente por lo mismo que estábamos discutiendo. Bueno, muy bien. Ahora ustedes, no, vamos a hacerlo juntos porque este es con el select case. Vamos a hacer este otro procedimiento. Vamos a leer un número y vamos a escribir si es menor que 10, mayor que 10 o igual a 10 usando el select case. Miren que el select case no lo hemos usado. Entonces vamos a usarlo con este ejercicio que es muy similar al anterior. Miren que tenemos tres opciones. Una opción puede ser que el número es menor que 10, otra que es mayor que 10 y pues la última que sea igual a 10. ¿Cierto? Pero primero vamos a construir la lógica del ejercicio. Entonces nosotros tenemos
de nuevo una recta. Esta me quedó muy inclinada, la voy a hacer un poquito más derechita. Sí. Entonces tenemos un único valor, 10. Miren que aquí, en las condiciones que vamos a construir, no va a ir el igual. Porque aquí me pregunta que si el número es menor que 10, me están preguntando por este intervalo. Con esa primera. Con esta segunda, me preguntan por este intervalo. Y ya, si el número no es menor que 10 y tampoco es mayor que 10, pues obligatoriamente tendrá que ser 10. ¿Cierto? Tendrá que ser este valor puntual. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso con un select case. Yo creo que ustedes ya se lo pueden imaginar directamente cómo sería con un if, sin ningún problema. Lo podemos escribir por acá para que lo tengamos. Uno preguntaría if, pero no en este colorcito que me gusta más este. If, digamos que A es el número, bueno, sigamos con N, que es el que teníamos, N menor que 10. Entonces, aquí escribiríamos el MSGbox. Número es menor que 10, ¿cierto? Aquí escribiremos el else if N mayor a 10, mayor a 10, then, y aquí vendríamos entonces con nuestro MSGbox, que diría el número y miren que la condición por defecto, else, sería que el número es 10. Y por acá vendría el enif. ¿Cierto? Miren, esto sería haciéndolo con un if. Con un if. Y ustedes me van a ayudar a pensar por qué acá no le puse nada. Creo que por lo mismo que dijo usted ahorita, pues si no es menor que 10 y tampoco es mayor que 10, tiene que ser igual a 10. Exactamente. Es por eso. Entonces, miren que este es la condición por descarte. Si no es una cosa, ni la otra, ni la otra, ni la otra, pues por descarte será algo, ¿cierto? Entonces, si no es menor que 10 y tampoco es mayor que 10, pues necesariamente tiene que ser igual a 10. Entonces, ¿cómo hacemos esto mismo? Pero con un select case, que el select case es una estructura nueva que estamos viendo. Entonces, la voy a escribir acá para que hagamos la analogía entre lo que sería un if y lo que sería un select case. Entonces, empecemos por acá. La estructura select case empieza así, select case, y aquí tenemos que poner al frente, seleccione el caso respecto de qué. Entonces va a ser el caso respecto de n, que n es el número que estamos leyendo, ¿cierto? Entonces, select case de acuerdo a n. Entonces acá ya uno empieza con los casos. Uno dice, en caso que sea menor que 10, entonces el caso dice, case is, el caso es menor que 10. Entonces aquí escribiríamos nuestro MSGbox. ¿Cierto? Diríamos menor que 10. Luego, segundo caso. Miren que el select case es como seleccione un caso. Entonces vamos a trabajar con base en casos. Entonces aquí sería case is mayor a 10. Entonces en ese caso, en el caso de que sea mayor a 10, pues sacaremos un MSGbox que diga mayor a 10, mayor que 10.
Ahí está. Y el select case también tiene un else. En este caso es case else. Y aquí pues sacaríamos un MSG box que diga igual a else. Y aquí finalmente ponemos end select. Pues miren que tienen cierta semejanza entre el select case y el if para hacer exactamente lo mismo. Miremos cuáles son esas semejanzas. Pues aquí empezamos con if n menor que 10. Aquí el equivalente a este será este. Case is menor que 10. Este, else if n mayor que 10, será equivalente a este. Case is mayor a 10. Y este else es el case else. Ya pues el enif será el enselect. Y algo diferente que tiene el select case es que yo tengo que iniciar con esta palabra select case y decir el caso es respecto a qué variable, a qué número, a qué cantidad. Esta n puede ser una variable de visual, puede ser un text box en un formulario, una etiqueta, puede ser una hoja de Excel, no una hoja, no, perdón, puede ser una celda de Excel, cualquier espacio o cualquier variable en Excel o Visual que contenga una cantidad con la que yo pueda hacer comparaciones. Entonces vamos a escribir esto en Visual para que vayamos haciendo pues como el ejercicio de la memoria, pero va a ser básicamente eso. Más adelante vamos a ver que este select case es muy flexible y que va a ser muy útil en la medida en que yo tenga muchas condiciones lógicas que evaluar. Si son, por ejemplo, 5, 6, 7 condiciones lógicas, es mejor hacerlas con un select case que con un if then. Entonces vamos a hacerlo en Visual para que miremos cómo queda. Aquí. Voy a poner sub número 2 para que no se llame igual al anterior. Voy a definir n double y lo voy a leer. Voy a finalizar esto acá para poder ampliar acá. Listo. Ahora vamos a escribir el select case. Entonces vamos a decirle así tal cual. Select case n. Profe, qué pena cómo se hace esta línea horizontal. Esta se hace sola. Esa cuando escribes un nuevo procedimiento acá, sub y escribes el nombre del procedimiento, esta línea se crea sola cuando das enter aquí. Profe, o también se puede crear un nuevo formulario. Ah, también, sí, pueden insertar un nuevo módulo. Pueden insertar un nuevo módulo y lo hacen en otro módulo. También es una opción válida. ¿Ya te dio o todavía no te ha salido la línea? Sí, profe, bueno, muchísimas gracias. Con gusto. Bien, entonces miren que esta primera línea es inicializando el select case. Entonces vamos a decir que seleccione un caso con base a n, ¿cierto? Entonces aquí vamos a decirle primer caso.
cuando es menor que 10. Entonces aquí vamos a sacar un MSGBox que diga el número es menor que 10. Ahora vamos a escribir otro caso que sea mayor a 10. Aquí vendrá un MSGBox que diga el número es mayor que 10. Y en el caso por defecto, el que se va a cumplir si ninguno más se cumple, será un MSGBox que diga que el número es el número es igual a 10. Ahí tenemos este y aquí en select. A ver, pero espérenme que esté en select. Vendría aquí así. Eso. Ustedes me dirán que es una forma muy extraña de hacer una comparación, que es mejor el if, que se entiende mejor. Y sí, digamos que sí, este select case tiene esa dificultad que a veces no se entiende tan fácilmente como el if. El if es más fácil de entender porque es más cercano a nuestra forma de pensar. Pero ese select case es una estructura muy potente. Ya después vamos a hacer algunos ejercicios donde hacerlo con select case es mucho más fácil que hacerlo con el if. Entonces vamos a ensayarlo, a ver cómo nos va. Voy a ingresar un número que sea, por ejemplo, 5. Dice el número. Dime, sí. En la parte de MSGBox no es necesario poner el paréntesis y las comillas. Las comillas veo que sí, pero el paréntesis no sé. El paréntesis es opcional. Sin embargo, uno puede al MSGBox, igual que el input box, ponerle los paréntesis. Sino que cuando yo le pongo los paréntesis, me salen más opciones. Mira, por ejemplo, acá lo primero que sale es el prompt. Entonces yo lo puedo dejar así. Igual va a funcionar. Pero a esto, después de la coma, yo le puedo agregar que ese MSGBox sea, por ejemplo, que le salgan más opciones. Que aparezcan los botones OK solamente. O que salga, por ejemplo, un botón en particular. Le puedo agregar un título. Y yo le puedo poner un título que sea como algo así, como ingreso de información. Ese título ya iría a aparecer arriba en el cuadrito. Y le puedo agregar otras opciones. Eso lo vamos a ver después. Pero cuando yo hago esto, tengo que asignárselo a una variable. Es decir, por ejemplo, y igual a. Entonces esto me complica un poquito. Entonces por el momento lo podemos dejar así. Entonces la respuesta a tu pregunta es, los paréntesis son opcionales. Yo se los puedo poner o los puedo omitir. Mira que si lo escribo así, igual me va a funcionar. Voy, con gusto. Voy a ingresar un 10, por ejemplo. A ver, dice, el número es igual a 10. Ahí está. Y voy a ingresar un número mayor que 10, un 15. El número es mayor que 10. Muy bien.
Me cuentan si les dio o no les dio o si tienen alguna duda. Sí, profe. Muy bien, entonces ya hemos visto las dos estructuras. Las dos estructuras nos sirven para tomar decisiones, tanto el if que tenemos por acá como el select case. Ya las decisiones que podamos tomar van a ser tan complejas o tan sencillas como el problema que tengamos. Ya vemos que los algoritmos se ajustan al problema. Entonces, dependiendo del problema en particular que yo tenga, pues voy a tener que tomar una decisión o muy difícil o una decisión muy sencilla. Entonces ya uno debe construir su algoritmo. Entonces, mm, el objetivo, el objetivo de nosotros de aquí en adelante, que ya hemos visto las dos estructuras, es practicar mucho. ¿Qué hora es? Profe, Dime, no me da, ¿no te da? me sale, se ha producido el error 3 en tiempo de ejecución. Listo, ven, entonces, si nos puedes presentar tu pantalla, porfa, y lo miramos. Si a ver, dice, no coinciden los tipos. Ujú. Dale depurar por. Profe, Ah, falta el input cost. exactamente. Sí. Voy a ponerle input box. Ajá. Y ya dale en el botón restablecer, que es el cuadradito azul que está arriba al lado de ejecutar. Eso. Ahí el que está después del triangulito verde. Pero sí, el triangulito verde, dos posiciones a la derecha. Exactamente. Ahí lo encontraste por otro lado. Dale a ejecutar a ver. Eso. Ahí está funcionando. Vaya a ver con un número. Sí. Bien, Gracias. con gusto. Bueno, entonces vamos a continuar por acá para hacer más y más ejercicios. Ese sería nuestro objetivo, practicar y practicar. ¿Cierto? Entonces, vengo por acá, voy a presentar otra vez esto. Ya les estoy presentando mi pantalla otra vez, ¿cierto? Ese ya lo hicimos, ese ya lo hicimos. Ahora pensemos en esto. Que por ahora son ejercicios muy matemáticos, muy numéricos, pero es para coger los conceptos. Una vez tengamos los conceptos claros, vamos a hacer ejercicios ya más aplicados, alimentos y demás. Entonces, acá nos piden que escribamos un procedimiento que le da dos números, X y Y, y que escriba si alguno de los dos está entre 500 y 1000. O sea que, por poner un ejemplo, el algoritmo debería decir lo siguiente. Yo voy a tener dos valores, X y Y. Y yo voy a decir que X es, por ejemplo, 200 y que Y es 1000. No, que X es, este es entre 500 y 1700. Entonces, al leer esos dos números y pasarlo por esa condición lógica, el algoritmo debería devolverme un mensaje que diga lo siguiente: alguno de los números está entre 500 y 1000.
eso debería decirme. Algunos de los números están entre 500 y 1000. ¿Por qué? Porque el Y es 700 y si está, así el 200 no lo está. Miren que cuando yo digo alguno, me refiero a que al menos uno. Entonces, debo generar una condición lógica de que si yo ingreso, por ejemplo, este par de números, debería sacarme este mensaje. Ahora, hay otro mensaje que diga ninguno de los números está entre 500 y 1000. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Cuando ninguno de los números, es decir, que este y este estén entre 500 y 1000, por ejemplo, este sea 100 y este sea 50. Si yo ingreso estos dos números, debería devolverme este mensaje. Ninguno de los números está entre 500 y 1000. Pero si, por ejemplo, este es 700, ya debería decirme esto. O si este es 700 y este es 900, debería también decirme esto. Alguno de los números está entre 500 y 1000. Sin importar si uno de los dos o los dos, debería decirme esto. Y si ninguno de los dos está, pues que me va a decir esto. Pues con base en esa información que les acabo de dar más completa, ¿cómo sería la condición lógica? Lo que iría entre el if y el then. Esto. Y ustedes me van a ayudar. Yo me voy a quedar acá un momento para que ustedes lo piensen y me cuenten cómo quedaría la condición lógica que va acá. Para que al yo ingresar los números o me salga este mensaje o este mensaje. Pero ve, es algo como lo que usted escribió ahorita. Sí, dime cómo sería. Yo lo escribo por acá. La condición lógica. O sea, no sería algo como 500. Espere. Dale, que ahí esa es la idea que pensemos cómo sería. O sea, no estoy muy segura, pero si es como, por ejemplo, 500 menor que X, mayor que 1000, algo así. Así. O sea, algo así, no estoy segura de los condicionales. ¿Y qué más? Mira que esta no es la forma de ingresarlo en Visual, ¿cierto? Profe, Dime, sí. yo lo haría como... Uy, por favor, apaga el micrófono para yo poder como tratar de contar las ideas, profe. Espérame. Listo, sí, ahora sí, es que pues yo lo intentaría como usted ahorita había dicho en notación de conjuntos. Si X es menor que 500 o... no, si X es menor que 500 y Y es menor que 500, o X mayor y Y mayor, pero tendría ahí que juntar las cuatro opciones, ¿cierto? X mayor, Y menor. No, X mayor de 1000 y Y mayor de 1000. Y también habría que poner la de
X mayor y Y menor y al contrario. A ver, porque con lo que me estás diciendo acá es que X sea menor que 500 y Y menor que 500. O X mayor que 1000. Con esto, ¿qué estarías garantizando? Con esta Que condición. están por fuera, que ambos están por fuera del intervalo, pero están ambos al mismo lado. Sí. Entonces también tendría que agregar la de si X está por debajo del intervalo y Y por encima, y si Y está por debajo y X por encima. Ujú. Entonces ya si se cumple eso, pues ninguno está entre. O sea que lo estás haciendo es los que, la Los condición que de están afuera. los que estén afuera. Profe, Dime. para la condición de alguno de los números que está entre, yo diría que sería como X mayores que 500 y X y Y menor que 1000. Ahí se diría que está entre 500 y 1000, ¿no? Repíteme, porfa. Yo lo escribo acá. X mayor 500 Sí. en Y mayores que 1000. Ujú. O sea, con eso estás preguntando que X sea mayor que 500 y Y menor que 1000. Sí, ahí no sería como el número que está entre 500 y 1000. Pero acá entonces debería ser también X. Y aquí sería menor, ¿cierto? Sí. Que X sea mayor que 500 y X sea menor que 1000. Por eso estaríamos preguntando si X está entre 500 y 1000. Y agregar un OR y lo Profe, mismo para Y. no se puede hacer dos variables, pues dos, una para X y otra para Y, que sea lo mismo, que sea menor a 500 y mayor a 1000. Exactamente. Ahí se juntaron las ideas muy bien. Entonces ahí sería lo mismo para Y, or, ¿cierto? Y lo mismo para Y. Mayor o igual que 500 and Y menor o igual que 1000. Así, ¿cierto? Y con eso estaríamos preguntando si alguno, por el OR, ¿cierto? El OR es alguno de los dos, está entre 500 y 1000. Esta es la condición lógica para preguntar si alguno de los dos está entre 500 y 1000. Eso es lo que vamos a ir a escribir en Visual. Y vamos a comprobar a ver cómo nos queda. Yo lo voy a copiar. Lo voy a copiar para que lo llevemos tal cual. Voy a finalizar acá y vamos a ir a Visual Basic. Por aquí. Voy a insertar un nuevo módulo para que nos quede aparte. Voy a generar un procedimiento que se llame raro, números. Voy a definir X as double y Y as double. Y voy a decir que X es, por ejemplo, 200 y Y es 500. Miren que eso también es una opción válida. Yo no todas las veces tengo que poner esto con un input box. Yo quiero hacer ensayos muy rápidos con el código. Yo puedo directamente decir que X es igual a algo y Y es igual a algo dentro del código. Yo ya los cambio acá, y vuelvo y lo ejecuto y pues me va a dar resultados diferentes para no estar ejecutando esos input boxes y poniendo esos resultados. Entonces aquí yo voy a decir if, vamos a ver si me lo pega. No, no me lo pegó, lo va a hacer entonces mayor o igual que 500 and X menor o igual a 1000 and
Y mayor o igual que 500 and Y menor o igual a 1000. Ven, de aquí sacaríamos el primer MSG box. Se diría que alguno de los números está entre 500 y 1000. Y en el else diríamos que ninguno de los números está entre 500 y 1000. Y aquí pondríamos nuestro enigma. Aquí, se me fue una de más. Aquí es O. Eso, ahí está. Miren que es bueno ser un poquito más explícitos de decir que esta condición hasta acá se debe cumplir primero y que esta de acá hasta acá también se debe cumplir primero. Yo las pongo entre paréntesis. Este y este, o este y este. Porque si no, el orden de la lectura digamos, de la condición lógica sería si x mayor que 500 y x menor que 1000 o y mayor que 500 y y menor que 1000. Puede ser que primero haga esta parte y luego lo compare con este i. Yo necesito primero que haga este i y luego este o lo haga con el resultado de este i. Entonces es mejor poner los paréntesis acá para que no vaya a haber ningún error en cómo lee el código el texto que pusimos allí. Entonces vamos a ejecutar esto. A ver cómo nos va. Dice, algunos de los números están entre 500 y 1000. Sí, porque este es 500. Voy a ponerle, por ejemplo, aquí un 300. Ninguno de los números está entre 500 y 1000. Listo. Aquí voy a poner un 700. Y así ustedes pueden hacer los ensayos que quieran. Algunos de los números, muy bien. Y ahora que los dos lo estén. Algunos, dime. La otra sería, pues, sin definir las variables, colocar como un input box de ingresar X, ingresar Y, ¿cierto? Y que el arroje el resultado. Eso, sí. Esa sería la otra opción. En lugar de decir X igual al número directamente, sería con el input box. Ingrese el valor de X. Y aquí pues lo mismo. Ingresen el valor de Y. Y ella lo ejecutaría uno e ingresaría, por ejemplo, 500 y 700 y le da el resultado. Digo que ustedes, cuando estén haciendo ensayos de su código, pues pueden omitir esto y poner simplemente los números acá y hacer ensayos más rápido. Miren que es mucho más rápido cambiar el número que estaba aquí, el 500, el 700, el número que fuera, que ejecutarlo todo y venir a ingresar el número acá, porque tengo que volverlo a ingresar. Entonces es como para que sepan que pueden hacer ese tipo de ensayos inicialmente y ya cuando el código se esté terminando, pues sí, hacer este tipo de entradas para que la otra persona que va a ejecutar el código pues lo tenga
ya completo. Ujú. Muy bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Miren que esta condición la construyeron ustedes mismos entre todos, ¿cierto? Cada uno aportó pues una parte y dijo, bueno, esto, así, 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 y ustedes lo completaron. Entonces vamos a ver aquí cómo está. Miren que es básicamente lo mismo que ustedes me dijeron. Lo único que yo le agregué fue los paréntesis. El resto fue idea de ustedes. Entonces miren que uno... bueno, el igual, sí. Digamos que ahí no tiene el igual. Eso me faltó a mí. Lo que ustedes propusieron está mejor. Entonces, miren que la lógica de cómo programar es algo que todos tenemos. Lo único que nos falta es como ayudarnos a través de ejercicios y de practicar a que lo hagamos cada vez más rápido. Pero que al principio uno duda mucho, uno lo piensa, ¿cómo será? ¿Será así? ¿Será así? Pero a medida que uno empieza a soltarse, a escribir código, pues lo va haciendo cada vez mejor y mejor, ¿cierto? Entonces, para la próxima clase tenemos varios ejercicios. Como ya el resto de diapositivas que tenemos aquí son puros ejercicios, nada más que ejercicios. Entonces, la próxima clase nos vamos a dedicar a eso. Vamos a llegar y vamos a leer cada uno de estos problemas y vamos a empezar a escribir código de cada uno de ellos. Yo les voy a montar estas diapositivas al Classroom hoy para que los que puedan y tengan, digamos, el tiempito este fin de semana o a principios de la otra semana, pues ojeen los ejercicios. Digan, ve, ¿cómo era que hacemos este? Y lo intenten hacer también. ¿Por qué no? Y ya en la clase, pues, abordamos los más que podamos, pues no iremos a hacer todos, porque yo no creo que en una clase nos dé para hacer todos, pero sí miramos los que ustedes digan, ve, profe, este me pareció especialmente difícil y quiero que lo hagamos. O en este avance hasta tal punto y aquí en adelante no sé. O decir, vea, este lo hice por completo y me dio muy bien y listo. Y podemos incluso compartir las soluciones con los otros compañeros. Entonces, para que lo tengan ahí en sus computadores, se los va a montar al cloud. Obviamente es opcional, ¿cierto? No quiere decir que si ustedes este fin de semana tienen otras obligaciones y no hacen esto, pues no pasa nada, porque ese día lo trabajamos entre todos los ejercicios que podamos. Bueno, muy bien. Entonces les agradezco mucho por su asistencia y nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Chao, profe. Gracias. Chao.